Buenos días, bienvenidos a esta mesa redonda sobre innovaciones tecnológicas para un uso eficiente del agua en el olivar. Todos conocemos la importancia del cultivo del olivar, no solamente la importancia económica, sino social y medioambiental. Y todos somos conscientes de que la rentabilidad, la productividad del olivar depende del agua, del uso del agua. Y para ayudar a gestionar ese agua disponemos de la tecnología. Hoy tenemos una mesa de expertos, me acompañan 4 expertos, especialistas en técnicas de riego y en tecnología, donde vamos a debatir qué nos aporta, ¿no?, la tecnología para el riego en olivar. Os voy a presentar brevemente a los ponentes, los participantes, aunque os voy a pedir que después de daros la palabra hagáis una breve intervención de cada uno de vosotros. Comenzamos con Javier Hidalgo, técnico especialista del IFAPA Alameda del Obispo de Córdoba. Javier, si quieres una breve introducción tuya. Vale, muchas gracias. En primer lugar, por invitarme a participar en esta mesa redonda y por la labor que estáis haciendo del desarrollo de la tecnología relacionada con la agricultura. Muy buena la labor de Cajamar, ¿no? Y yo, como bien has dicho, trabajo en el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de la Junta de Andalucía, conocido como IFAPA, y vengo trabajando desde los años 90 en el riego de olivar. Es decir, nosotros, cuando todavía se consideraba el olivo un cultivo de secano, pues iniciamos, porque había ya movimiento en la zona de Jaén, iniciamos nuestros primeros ensayos de riego de olivar, y desde entonces pues vengo trabajando en riego, en fertilización, en técnicas de manejo del suelo también y de densidades de plantación dentro del IFAPA. Tenemos una parte formativa bastante interesante, aparte de toda esta labor experimental que venimos desarrollando, como digo, desde el inicio. Muy bien, muchas gracias, Javier. Ahora damos paso a María Jiménez, que es la directora técnica y comercial de Hidrosol, que es una empresa especializada en el riego inteligente. Y bueno, haga una breve presentación vuestra. Vale, pues yo soy ingeniera agrónoma por la Universidad de Córdoba. He trabajado siempre en la gestión del riego de cultivos, entre ellos el olivar, desde los años 90. Como ya empezamos a trabajar en el olivar, tuve la suerte también de colaborar en ensayos con el IFAPA, y siempre he estado ligada a eso, a la gestión del riego, basándonos en el uso de las tecnologías. Así que esa es la experiencia de 20 y tantos años ya en el uso del riego, basándonos en tecnología. Que no es poco, 20 y tantos años. Y ahora vamos a dar paso a dos empresas que están participando de la primera edición del programa de Cajamar Innova, la incubadora de empresas de alta tecnología del agua de Cajamar. Son dos empresas con las que estamos empezando a trabajar y a apoyarlos, y están especializadas en temas de riego y de gestión de comunidades de regantes también. Tenemos en primer lugar a José Luis Bustos, de Brioagro. Hola, ¿qué hay? Buenos días, encantado de saludaros a todos. Pues nada, muchas gracias, Juan Carlos. Nuestra empresa Brioagro nos dedicamos al riego inteligente y somos una empresa tecnológica, no tiene tanto tiempo de vida, empezamos en 2015, pero provenimos de la campiña sevillana, una zona de, como me gusta decir, de naranjos y olivos, y es lo que hemos vivido siempre, el riego deficitario de este cultivo, que lo necesita para seguir adelante en producción, y la tecnología que nosotros hemos desarrollado pues está ayudando a los agricultores a poder llegar al final de la campaña con el agua suficiente para sacar los kilos que necesitan. Entonces estamos muy contentos de estar aquí y de exponer nuestras experiencias. Gracias, José Luis. Bueno, Saturnino González, te toca el turno. Saturnino González de Aqualitic. Correcto, pues buenos días a todos primero. Y bueno, nosotros desde 2017 nos basamos en el IoT, en el Big Data, para proporcionar una gestión integral, casi por así decirlo, una trazabilidad del agua para comunidades de regantes, desde el aprovechamiento, la distribución hasta la finca, con el fin de optimizar ese uso del agua, tener una disponibilidad en tiempo real de la cantidad y la calidad del agua de la que se dispone, y al fin y al cabo pues cuidar del agua, que es de todos, y hacer un uso eficiente y responsable con mejores modelos predictivos y ayuda a la toma de decisiones. Muy bien. Bueno, pues vamos a dar comienzo este coloquio con una pregunta un poco a nivel general, ¿no? La tecnología, el riego, la eficiencia en el uso de agua. ¿Qué visión tenéis cada uno de vosotros un poco
de esa tecnología y cómo hay que emplearla para hacer ese manejo eficiente del riego. Comenzamos contigo, Javier. Vale, pues si te parece voy a hacer un poco una reflexión de cómo hemos llegado hasta aquí y qué hay a partir de, cuál puede ser el futuro, ¿no? Como dije en mi presentación, el olivo era considerado un cultivo de secano hace menos de 30 años. Se puso en riego, no se sabía prácticamente nada. Nos juntamos con otro centro de investigación, en este caso el CSIC, el propio IFAPA de la Junta de Andalucía. Nos juntamos con los regantes, las comunidades de regantes, con entidades financieras, una entidad financiera que nos apoyó el proyecto. Es decir, hicimos un grupo público-privado que ahora se llaman grupos operativos, que nosotros fuimos pioneros en ese desarrollo, intentando dar respuesta a algo que estaba ocurriendo ya, ¿no? O sea, la gente estaba poniendo agua a su olivo y veían que producían más y que, sobre todo en una época de sequía que ocurrieron a principios de los años 90, pues todos aquellos que eran capaces de llegar al recurso agua podían mantener sus cosechas. Entonces se desarrolló un boom de búsqueda de riego de olivar y de búsqueda de agua. Entonces había que poner las bases científicas de cómo manejar el regadío, porque no se sabía nada, ni cómo regar, ni cuánto regar, ni en qué momentos, ¿no? Se determinaron las necesidades hídricas, se hizo una buena labor con 3 campos de ensayo de larga duración que mantuvimos, donde se determinaron los coeficientes de cultivo y donde se pusieron en práctica los riegos deficitarios. Es decir, lo hemos comentado aquí anteriormente, las necesidades que tiene un olivar son elevadas y normalmente no somos capaces de tener el agua suficiente para poder cubrir esas necesidades. Entonces hay que recurrir a los riegos deficitarios, denominados así. Y entonces, pues, una de las labores que desarrollamos fueron determinar los momentos críticos en los cuales el agua no puede faltar en el cultivo, porque si no puede tener una repercusión negativa importante, ¿no? Y a partir de ahí, pues, se desarrolló esa metodología de cálculo de las necesidades, que más o menos la tenemos testada y puesta en un programa de riego que sacamos hace ya unos cuantos años y que lo tenemos en nuestra plataforma Servifapa, donde la metodología de cálculo existe. Y a partir de ahí existe un desarrollo de sensores que se van a sacar aquí en esta mesa redonda seguramente, los cuales yo considero que son una ayuda para poder precisar mejor esos cálculos teóricos y esa base teórica científica que siempre es necesaria por parte del asesor que asesore a una finca, a una comunidad de regantes, que la debe de tener y la debe de contemplar siempre y basarse y apoyarse en esa tecnología que bienvenida sea, ¿no? Bueno, ya me ha dado pie realmente a sentar las bases, es decir, se ha trabajado, se han determinado muy bien las necesidades que tiene el olivar, pero ahora vamos a gestionarlas, ¿no? Y cómo aplicamos ese agua, ¿no?, ese cultivo. Y ahí es donde entra un poco la tecnología y entran las empresas que tenemos con nosotros que están aportando sus soluciones, ¿no? Pues vamos a seguir con este caso con María para que nos cuente un poco cómo están implementando la tecnología y las experiencias que están teniendo en el olivar, que son muchas, que me consta. Hidrosol, la empresa donde yo trabajo, es una empresa inteligente de riego de precisión. Yo siempre que hablo sobre tecnología, siendo una empresa de tecnología, tengo muy claro que la gran diferencia siempre está en el conocimiento agronómico. Es decir, lo que respalda la tecnología es el conocimiento agronómico. La diferencia entre las distintas empresas tecnológicas yo creo que está en ese poder llevar todo ese desarrollo, en el caso del olivar, de riego deficitario controlado, a la realidad del campo. En Hidrosol estamos trabajando con más de 20.000 hectáreas de olivar, en todo tipo de marcos, situaciones. No solamente es aportar cuando el árbol lo necesita, sino trabajar con lo que hay. Es decir, decimos, no, hay que llegar a maduración, que es cuando el árbol necesita, pero es que estamos hoy en día, mucha gente que ya le han cortado el agua, no puede llegar. Entonces, trabajar con lo que hay, ahí es donde entra la tecnología. Partiendo siempre del conocimiento, aprendiendo todos los años de esos ajustes, porque por ejemplo este año es un año de mucha cosecha, cuando hay mucha cosecha el riego deficitario, si lo aplicas te va a afectar los rendimientos, pues lógicamente hay que saber
adaptarnos poco a poco desde el conocimiento y apoyándonos en el uso de los sensores como una herramienta, en mi opinión, básica para gestionar el riego. Me gusta tu reflexión. Partimos del conocimiento y aplicamos la tecnología, pero siempre con un asesoramiento técnico adecuado, ¿no? Bueno, y Briagro, cuéntanos qué experiencia lleváis. Bueno, completamente de acuerdo con los dos compañeros. Es que si no hay el principio agronómico detrás de todo lo que hacemos, no tiene sentido, ¿no? En nuestro caso, somos una empresa que sobre la base del conocimiento agronómico hemos utilizado la última tecnología que está saliendo y cada día sale una nueva, ¿no? Y la vamos incorporando para intentar darle facilidad y ajustarnos a cada finca, ¿no? A fin de cuentas nosotros somos una herramienta para el técnico o para el agricultor que se puede empezar con una sensórica básica, pero mezclamos varios elementos. En nuestro caso es sensórica en el terreno, en el suelo sobre todo, sensórica satelital que te dice la evolución de cómo va el cultivo, y también un tipo de sensórica de lo que ocurre en el riego, de lo que se está aplicando realmente, ¿no? Uniendo las tres, somos el aliado perfecto del técnico y del agricultor para poderlo aplicar de una manera rápida y poder llegar a esos pocos litros que tenemos para una campaña, sacarle el máximo partido, ¿no? Muy bien. Y Saturnino, en tu empresa, al final, estáis trabajando en desarrollo, aplicaciones, tecnología, también que ayuda a resolver problemas de la gestión del agua. Coméntanos. Claro, por ejemplo, a mí me gustaría hacer hincapié en lo que ha dicho ella. Hay que trabajar con lo que hay. ¿Cómo podemos leer eso? Como que el agua es un recurso finito. ¿Qué es lo que hay? Aquí hay zonas que solo riegan de acuíferos, hay otras zonas con riegos superficiales, incluso usan aguas residuales. Para nosotros una buena gestión es saber el agua que tiene, cómo le va a dar ese agua al agricultor, en qué condiciones, es eficiente, cómo obtiene ese agua, qué coste energético, por ejemplo, tiene. Entonces, monitorizar, no solo poner sensores, monitorizar para nosotros también es dar una herramienta ágil y sencilla en la que tú puedas saber a tiempo real qué está pasando en un bombeo, en un canal, en una red de abastecimiento, en un embalse, y que tenga además unos datos históricos con los que puedas comparar y hacer predicciones de qué vas a necesitar, en qué situación vas a estar dentro de 2 semanas. Muy bien. Bueno, ahora me gustaría realmente al final hay que implementar una tecnología y creo que se necesitan los conocimientos y a veces hay como ciertas barreras, ¿no? que dificultan que retrasan, ¿no? la implantación masiva de la tecnología. Luego hay ciertos momentos donde se acelera. Yo quería comenzar contigo, Dani María, es decir, ¿qué barreras habéis encontrado, sobre todo estos años atrás, a la hora de implementar estas tecnologías? Y lo contrario, es decir, y una vez que se han implementado, ¿qué es lo que estáis viendo? Vale. Si nos centramos en lo que es el cultivo del olivar, yo creo que la principal barrera podría ser quizá la creencia de que la tecnología no es necesaria. Cuando la tecnología sí, en global, es algo amplio, ¿no? Las empresas que aplicamos tecnología, digamos, nos adaptamos a nuestros clientes. No es lo mismo, depende de la actividad productiva, si son un pequeño agricultor, si es un grupo de cooperativas, etcétera. Es fundamental adaptarnos a cada cliente, transmitir que la importancia de, aunque no se tenga agua, es justo más necesario el control. Si se tiene agua, es necesario el control. Básicamente yo creo que esa es la principal. Podemos, a lo mejor, quizá la gente puede pensar que es el precio, pero es, en mi opinión, en el olivar no en todo el olivar, porque ahí, dependiendo de las características de cada organización, hay gente que trabaja, por ejemplo, monitorizando, pues cada 30 hectáreas tiene un punto de control para saber cómo está manejando el riego, etcétera. Pero en general yo diría que es eso. La creencia de que como esto yo lo he hecho toda la vida, lo sé hacer y no es necesario añadir nada más. Y a veces simplemente con un mero contador, un caudalímetro, ya tenemos una información valiosísima para saber lo que estamos realmente haciendo. Sí, a veces es como una evolución, ¿no? Una evolución en la adquisición o incorporación de tecnología, ¿no? Y ahora quiero que un poco que nos respondas tú, Javier, si ves que la tecnología por sí misma, el técnico, si es necesario, sigue siendo un papel fundamental, o los sensores por sí solos, crees que al final pueden llegar a hacer esa gestión, ¿eh? Yo creo que eso ahí, tu opinión puede ser muy valiosa.
Claro, bueno, al hilo de la pregunta que le habías hecho a María, yo creo que la tecnología se desarrolla en función del precio que tiene. Si son sensores más baratos o más caros, eso va a influir mucho en que se desarrolle más rápido o menos rápido. Se implemente, efectivamente, más rápido o menos rápido. Y evidentemente yo desde mi llegada aquí voy a defender siempre detrás de toda esa tecnología tiene que haber un técnico capacitado que sepa utilizarla, siempre, desde el inicio. Entonces, eso es lo que voy a intentar defender, ¿no? Necesitamos técnicos que estén bien preparados para afrontar el reto tecnológico que viene encima, y siempre teniendo muy presente que existen unas bases científicas que son las que ha comentado antes María, y que me alegra escuchar que las mantienen y que las respetan. Muy bien. Ahora, José Luis, la tecnología que vosotros implementáis, es decir, lo que vosotros estáis montando en las fincas comerciales, me gustaría que comentaran un poco realmente qué es lo que estáis haciendo, qué resultados estamos teniendo, porque al final se trata de que si yo tengo que incorporar una tecnología, tengo que tener un resultado que me haga rentable, ¿no? ¿Y qué beneficios están obteniendo los productores? Mira, voy a hacer una pequeña introducción respecto a la pregunta anterior, porque nosotros los beneficios que hemos obtenido han tenido que ver con las barreras que nos hemos encontrado también, ¿no? O sea, cuando hay un cambio tecnológico, a veces al agricultor le cuesta verlo, no al agricultor, a cualquier sector hay una cosa nueva y le tienes que demostrar que funciona, ¿no? Entonces nosotros hemos tenido que adoptar dos cambios importantes que nos han hecho ganar cuota de mercado. Número uno, en vez de vender, alquilar. O sea, en un mes, si no te gusta, me lo llevo, ¿vale? Entonces, de esa manera voy superando esas barreras de reticencia, ¿no? Y después lo otro es acreditar, es decir, mira, te voy a contrastar, te voy a hacer un test y te voy a demostrar unos resultados. Dame un mes, o dame 15 días, o dame 60, o dame una campaña entera, mejor. Pero vamos a intentar demostrártelo estos resultados. Nuestra tecnología hemos ido buscando siempre un poco la simplicidad. A grado de complicación podemos complicarnos lo máximo, y de ahí tenemos muchos proyectos de I+D donde nos complicamos en todo tipo de sensórica, pero de cara al agricultor vamos a la simplicidad, a darle una solución tangible, rápida. Con un sensor, con satélite y con una conexión al riego, que es poco dinero al mes, puede empezar a probarlo y se instala relativamente rápido, no hay que hacer nada. Hemos calentado mucho la cabeza para poder superar esas barreras, y eso dan resultados. En olivar, por decirte cifras de que estamos llegando en torno a un 18-20% en las últimas fincas, y donde sí se riega un poco más, pues hemos llegado cercanos al 40% de ahorro. El ahorro siempre lo hacemos en la misma campaña y comparando sectores de cómo riega el agricultor respecto a cuándo riega el sistema de Brioagro con su algoritmia, ¿no? Pero a fin de cuentas cogemos un sector, él sigue regando y medimos uno y otro y vamos viendo los resultados. Como siempre hay igual calidad, o en todo caso una pequeña mejora de calidad en los sectores nuestros. Nos parece muy importante, sobre todo en cultivos como el olivar, donde no se está dando la dotación de riego necesaria, sino que está aportando menos. Si eso lo hace de forma más eficiente realmente, y ahora entraremos en riego deficitario controlado, pues yo creo que la tecnología puede ayudar mucho. Entonces eso hace que pueda incrementar la producción. Saturnino, al final el comprar tecnología, se están tomando datos, se está generando información, pero hay como un fenómeno complejo, ¿no? Yo, para mí, en la toma de datos tienes que referenciarlos a un umbrales, a unos niveles. Eso se traduce en información para que el agricultor o el técnico tome sus decisiones, y bueno, y es un proceso en el que poco a poco se va alimentando. ¿Cómo ves tú ese proceso y cuál suele ser el cambio habitual que se produce cuando incorporan ya la gestión en base de datos en la agricultura? Hombre, cuando tomas decisiones en base a datos que has ido recopilando, vas a tomar mejores decisiones, vas a ser más rápido ante una crisis para tomar decisiones. Además de eso, debería ser en un periodo de tiempo muy corto, porque a día de hoy cualquier tecnología la instala prácticamente de forma instantánea, está enviando datos, en pocas horas ya tienes una muestra que le da al técnico la capacidad de poder operar. Por ejemplo, en pocas horas tú puedes ver la presión que hay en una misma tubería, dependiendo del consumo que se esté haciendo, pero eso estamos hablando a corto plazo. A un largo plazo tú puedes incorporar esos datos para muchas más cosas. Hay acuíferos sobreexplotados con un montón de problemas
en los que la única forma que tienes de atacar es recopilar datos aportándola a un estudio hidrogeológico en el que tú puedas saber ese acuífero en qué circunstancias está. ¿Por qué le doy tanta importancia a esto? Porque que tú tengas agua ahora y puedas regar hoy a un buen precio es importante, pero si un acuífero sobreexplotado no se recupera, o la agua superficial, en la conferencia hidrográfica del Guadalquivir esta semana dijo que los embalses estaban a menos de un 28%. Entonces hay que intentar prever, ir por delante de ese problema que es el que a largo plazo te va a asfixiar. El uso de la tecnología nos va a ayudar a tomar decisiones para que el uso de agua ahora sea más eficiente y podamos seguir teniendo agua en el futuro. Para mí el riego deficitario controlado en el olivar es uno de los cultivos donde está aportando muchísimo valor y yo me gustaría que Javier nos explicara un poco cómo ves tú el papel que tiene que jugar la tecnología para aplicar de una manera más eficiente ese riego deficitario controlado. Bueno, bien. Como dije antes, es fundamental conocer el olivar que estás regando, tenerlo bien definido, saber su volumen de copa, saber las necesidades de agua que tienen, saber el destino que tiene la aceituna, porque no se gestiona igual una aceituna que es para mesa que una aceituna que es para obtener aceite. El riego deficitario va a actuar, bueno, más que el riego deficitario, el estrés hídrico va a ser diferente dependiendo del destino que tú tengas ahí. Y entonces la forma de actuar con riego deficitario también va a ser diferente. Una aceituna de mesa pues tienes que mantener un calibre, un tamaño de fruto, con lo cual el riego deficitario no se puede dar tan severo a lo mejor como lo puedas dar en un riego para producir aceite. Y los momentos en los cuales va a aplicar ese estrés pues también son diferentes. Es decir, tienes que conocer muy bien las bases que decíamos antes científicas y saber qué plantación tienes, qué recursos dispones, porque es muy importante lo que habéis dicho. Si no tengo agua, es tontería de que yo te haga aquí una teoría de cuándo debes de regar, si hay que regar cuando hay agua, pero si se dispone de una cierta flexibilidad o dispones de una balsa donde poder almacenar agua, que por eso en las concesiones les pedían a los agricultores que almacenaran el agua para poderlo utilizarla, y eso nos daba a nosotros pie a manejar esos riegos deficitarios, pues nosotros les recomendábamos en su momento a los agricultores, y lo seguimos haciendo, que si tienen un olivar para producir aceite, pues guarden ese agua para los momentos críticos que son fundamentalmente la formación de aceite, que sería el momento ahora en el que estamos. Entonces, toda la tecnología, que es la pregunta que al final me he ido un poco por las ramas, ¿no? Toda esa tecnología te va a ayudar. Te va a ayudar la tecnología a decidir el grado de estrés hídrico que tiene la planta, y te va a ayudar también el técnico formado que sabe interpretar esos datos. Es decir, todo eso es necesario para una gestión eficiente y utilizar el agua de forma eficiente. Siguiendo con eso, María, por ejemplo, ¿qué tipo de medidas son las que realizáis vosotros, por controlar ese estrés hídrico? Vale, antes de responderte, cogiendo un poco el hilo de todo lo que venimos hablando del conocimiento como empresa de tecnología, para mí la clave no es solamente el soporte técnico agronómico que haya detrás de las herramientas que hayamos adoptado, sino hay un primer paso, es para cada cliente decir esto es lo más correcto. Es decir, estamos hablando desde el principio de la mesa de una vez que ya está instalada, es decir, el trabajo agronómico empieza en la solución que estamos poniendo en la mesa para cada cliente, Entonces, eso es importante. O sea, no solamente está el conocimiento en el seguimiento, sino en el conocimiento de, antes de empezar a tecnología, qué es lo que tienes, qué podemos trabajar, esta es tu mejor opción. Y entonces, en base a eso, ¿cómo aplicamos el riego deficitario? Que creo que es la pregunta. Al final, te vas adaptando en función, si estás en un cultivo de olivar intensivo o estás en un cultivo de superintensivo, que para mí son dos cultivos completamente diferentes, aunque sean olivares, y vas adaptándote en función pues, de la etapa fenológica, cuando puedes ajustar un poco, si las cargas te permiten mayor o menor ajuste sin comprometer la cosecha, etcétera. Y al final pues vas gestionando con sensores de humedad,
tenemos mucha experiencia en dendrometría, lo que es el control de la planta, para medir el estrés hídrico de la planta, pues ir manejando ese estrés para acompañar ahora todo el proceso desde el inicio y demás. Vamos adaptándonos. Que llueve, pues nos vamos adaptando con el agua de la reserva en el suelo y podemos estar regando más o menos al principio del año. En endurecimiento de huesos, pues este año hemos ajustado más o menos en función también de las posibilidades y de la carga, porque no podemos comprometer la rentabilidad del cliente si tenemos disponibilidad de agua o un agua y básicamente así. Me queda claro, ¿no? Y luego lo que dice, que el destino, digamos, de esa aceituna es elemental, ¿no? Saber qué es lo que está haciendo, ¿no? Sí, pero bueno, resumo, adaptar las necesidades del productor y hay que hacer un manejo en todas las etapas para conseguir, ¿no? El rendimiento óptimo, ¿no? Y ahí en esa fase yo creo que es importante el incentivar también, ¿no? El que hayan casos de éxito, de uso, de que haya resultados positivos. Es decir, ¿cómo crees que se podría incentivar más el que se vaya incorporando tecnología que al final ayuda a hacer esa mejor gestión del agua? Bueno, primero hay que ir, vamos a con una mentalidad un poco de empresa, de escuela de negocio, hay que ir al dolor, que se dice, ¿no? ¿Qué es lo que más le duele, ¿no? Yo siempre me acuerdo de mi padre, agricultor, a él lo que lo dolía era el recibo de la luz, ¿vale? Entonces, él por el agua nunca se ha quejado, a veces ha faltado, pero lo que le dolía de verdad es el recibo de la luz. Con muchos agricultores, aunque la tecnología nuestra está enfocada al ahorro de agua, pero si tengo un 18% de menos tiempo la bomba de riego funcionando, un 28% menos tiempo gastando energía, ¿no? Entonces ahí, acercándole a ese dolor económico, empiezan a escucharte más, ¿no? Después, la metodología nuestra de ese riego deficitario, nos basamos en un algoritmo de caracterización del suelo, de la capacidad de campo y del agua fácilmente disponible para el olivar. En líneas generales trabajamos con lavar lo mínimo posible las sales, entonces suele haber un ahorro de fertilización. Entonces eso es más difícil porque cada maestrillo tiene su librillo y es la parte más compleja, la fertilización, pero en líneas generales es una reducción de fertilización en los clientes que tenemos y eso afecta al bolsillo. Y también cuando tú llevas el cultivo mucho mejor regado, sin pasarte y sin darle excesos, los tratamientos, tienes que hacer menos aplicación de tratamiento fitosanitario. Nosotros eso lo vemos por un lado por la parte del riego y también por la monitorización de otras variables, bien con satélite o climáticas, que nos anuncien la llegada de enfermedades, y no tratas siempre porque sí, sino tratas porque se den las condiciones. Entonces todas esas pequeñas sumas hacen que por lo menos el beneficio del agricultor se incremente, y si encima hay un mejor rendimiento, pues tanto más, ¿no? Muy bien. A colación del tema del consumo eléctrico, al final en el agua, en el bombeo, en el riego, el consumo eléctrico es el principal consumo que hay. Entonces yo quería preguntarte un poco por las tecnologías que estáis empleando vos, Saturnino, ¿cómo podéis ayudar al productor a reducir ese consumo eléctrico? Sí. A mí me gusta siempre empezar porque el agua que te sale más cara es cuando no hay agua. Entonces creemos que es muy importante que saque agua de forma óptima. Si tú, por ejemplo, tienes un bombeo, que la eficiencia de la bomba no varíe. Se han dado casos de éxito en bombeos sobreexplotados, en acuíferos sobreexplotados, que al encender el bombeo has notado como el nivel baja muchísimo. Ha llegado un punto que incluso has tenido que parar el bombeo. No hay agua, ese es el agua más cara porque no puedes sacarla. Entonces hemos visto cómo actuando en remoto sobre variedades de frecuencia, variando un poquito el caudal, te hace que el tiempo que trabaja el bombeo es mucho más. A un corto plazo tienes un agua más barata porque el coste energético es mucho más bajo sin perder eficiencia, y a la larga le estás dando tiempo al acuífero a que recargue. Hay ejemplos muy parecidos también en temas, por ejemplo, de conductividad del agua. Variar un poco el caudal, mantener la curva de la bomba, y eso ves como poco a poco la conductividad baja. Bien. Y en temas, por ejemplo, como la sanitización de los acuíferos o la gestión de los embalses, yo me gustaría que aterrizara un poquito más y me dijera qué
¿Qué soluciones estáis aportando y qué beneficios están obteniendo los regantes? Pues por ejemplo, en la gestión de los embalses nos hemos dado cuenta, el IFAPA en Almería, por ejemplo, sacó un estudio hace unos meses acerca del agua de desaladora, que allí pues tenemos desaladora, pero lo puedes hacer con aguas residuales, con aguas superficiales, de la importancia que tiene el embalse para mezclar esa agua y obtener el agua que necesita el agricultor. Miden la calidad y la cantidad de agua que entra y que sale del embalse una vez hecha la mezcla, y de esa manera obtiene un agua de calidad. En cuanto a costes, pues como he explicado antes, la eficiencia de un bombeo es muy importante para que el agua en un corto plazo tenga un buen precio, no te cueste mucho obtenerla y que a largo plazo pues sigas teniendo agua. Bien, como ya vamos a ir finalizando, me gustaría ir ya con una visión a futuro, ¿no? Pues me gustaría saber en qué estáis trabajando o qué piensas que se debe seguir trabajando, sobre todo en la parte de investigación, de cara a futuro, en el ámbito del riego en el olivar que estamos tratando hoy. Bueno, como ha dicho antes María, ¿no? Existe un nuevo cultivo que son las plantaciones en seto superintensivas, donde hay pues, los coeficientes se acaban de determinar hace poco y hay todavía mucho trabajo que recorrer desde el punto de vista de la investigación, y luego pues ir precisando más todavía, ¿no? Relacionado con la calidad del aceite. El uso de los riegos deficitarios pueden influir, y de hecho influyen, en el contenido total de polifenoles que tenga, en algunos matices de algunos componentes del aceite que se pueden manejar mediante el riego. Las pastas difíciles también, que por exceso de agua en momentos que no se deberían de dar, ¿no? Y todo eso un poco lo que creo yo que se puede trabajar siempre en la colaboración pública o privada, que creo que es como mejor se puede trabajar, ¿no? Las empresas tienen sus necesidades o los agricultores tienen sus necesidades. Nosotros intentaremos darle solución si somos capaces desde el punto de vista de la investigación y de la experimentación. Y sobre todo mucha formación también, formar técnicos que salgan al campo y que puedan ayudar a todos los agricultores a gestionar pues sus fincas, en definitiva. Muy bien. El tema de la colaboración público-privada y sobre todo el desarrollar proyectos de colaboración donde estén implicados también, yo creo que los usuarios, los regantes, los productores. Es importante que ellos, que son los que van a manejar luego esos cultivos y esa tecnología, estén implicados en los proyectos. Pero claro, aunar el conocimiento desarrollado por la investigación, conocimiento científico, con los desarrollos de empresas como vosotros, que sois los que al final la vais a aplicar y llevar hasta los productores, yo creo que esa colaboración es fundamental, ¿no? Y de hecho en los últimos años se está yendo esa línea de trabajo, grupo operativo, los proyectos europeos multiactor, es ahí donde debemos ir. Teniendo en cuenta que nosotros desde el inicio, como digo, éramos pioneros, nuestra investigación siempre ha estado muy centrada y muy dirigida a dar respuesta a los agricultores desde el inicio. Y esa colaboración público-privada la hemos mantenido siempre en el IFAPA en el tema del riego. Yo creo que la evolución que se dio del conocimiento del riego de olivar superó a otros capítulos del propio cultivo. Es decir, lo que se ha trabajado, pues no sé, en otras técnicas no ha sido tan rápido y tan eficiente como lo que se hizo con el riego. De manera que pasó a no conocerse prácticamente nada a tener ya un bagaje bastante importante. Y todo eso fue fruto, como digo, de esa colaboración público-privada que es necesaria, es fundamental, es imprescindible. Porque yo puedo investigar cualquier cosa que me dé a mí satisfacción personal, pero si no tiene utilidad no sirve para nada. Nuestro sueldo como funcionarios pues debe de cubrirse dando respuesta al agricultor. Y eso ha sido siempre lo que desde el IFAPA hemos intentado hacer, sobre todo en el tema de riego y fertilización, que es lo que más hemos trabajado. Está claro, y hay mucha experiencia de todos esos trabajos que habéis desarrollado. Hay otra componente aquí, estamos hablando de eficiencia del uso del agua, de la productividad, que al final se traduce en rentabilidad, pero hay una componente también muy importante. Cada vez los consumidores son más exigentes y ya se preocupan mucho más de cómo manejamos ese agua, de ese agua y vamos a decir, las medidas medioambientales, ¿no? Y la implicación medioambientales, ¿no? De los impactos que tiene la agricultura.
¿Cómo ves tú desde tu punto de vista que desde de la empresa como vosotros podéis ayudar a dar respuesta a esas necesidades que están surgiendo? Vale. Hoy en día en el olivar, quizás no haya llegado tanto en otros ámbitos productivos agrícolas. Hace 20 años, por ejemplo, en el entorno de la fresa en Huelva, etcétera, los supermercados empezaron a exigir la eficiencia en el uso del agua y que se demostrara la trazabilidad en el uso del agua. Eso poco a poco ha ido viniendo y cada vez está más los consumidores a nivel europeo, etcétera, están viendo. Entonces, es que es básico, si queremos demostrar el uso eficiente del agua, que se está haciendo un uso correcto de los recursos, es básico poder medir ese uso correcto de los recursos, ¿no? Y yo creo que, bueno, ya digo, va poco a poco según los ámbitos, según a golpe de supermercado, como yo muchas veces digo, pero sí que hay una respuesta clara de poder medir lo que se está haciendo, poder demostrar lo que se está haciendo. Es lo que una marca de sostenibilidad. Cuando estudiábamos allá en aquellos tiempos agrónomos se utilizaba mucho lo de sostenibilidad económica, social, medioambiental, y realmente se utiliza de manera muy ligera la palabra, pero es que realmente es eso, porque cuando tú hablabas ahora de la rentabilidad, no se trata de hacer rentabilidad esta campaña, es la que viene y la siguiente. Hablamos del uso eficiente del agua y sabemos que los riegos no deficitarios pueden acarrear que una inversión en un olivar no sea tan, digamos, productiva a largo plazo, porque acorte la vida, digamos, de las producciones. Una de las cosas que estamos trabajando, por ejemplo, es, bueno, pues llegamos a un máximo de productividad y a partir de ahí empieza a decaer. Pues no, trabajar de manera que el uso del agua te permita seguir manteniendo la productividad aunque vayan pasando los años. Entonces, eso es fundamental, el uso de la trazabilidad, no solamente para rentabilidad, sino para el consumidor que lo está demandando. Bueno, siguiendo un poco medioambiental y de sostenibilidad, has llegado a mencionar antes también que al final, empleando la tecnología, manejando los cultivos en base a la utilización de sensores, modelos y todos estos sistemas de recomendaciones, se consigue pues manejar no solamente mejor el agua, sino también los fertilizantes, y todo eso va en la línea de la sostenibilidad. Pues sí, bueno, nosotros estamos obsesionados con eso y estamos en varios proyectos de investigación para poder medirlo más, ¿no? Hicimos un proyecto en Portugal hace tiempo donde medimos, como siempre nuestro comparativo es con los hábitos del agricultor, ¿no? La lixiviación de su manera de regar respecto a la nuestra, ¿no? Conseguimos reducir un 70%. Entonces, ahora mismo estamos en dos proyectos, uno muy parecido con una minera para controlar la percolación de agua sucia que tiene que ver con distintos sensores, pero con lo que estamos más obsesionados son con los nitratos, con qué ocurre, qué termina llegando al acuífero, ¿no? Y estamos ahora mismo intentando cerrar un acuerdo, no lo puedo hacer público todavía, porque es enfocado a eso, a que, como bien ha dicho ella, los supermercados, los restaurantes, todos quieren que los consumibles que hay en esos sitios sean responsables, o sea, se haga un uso responsable de los recursos, tanto el agua como de los fertilizantes, ¿no? Y que no vayamos contaminando las cosas. Entonces, todo lo que podamos acreditar con esta tecnología de sensorización va a ayudar a acercarnos más a esa sostenibilidad. Muy bien. Saturnino, vamos a seguir enlazando sostenibilidad con lo que hacéis, con el manejo de acuíferos, pero aterrízame un poco más realmente cómo hacéis ese manejo y qué empleáis y en tema de acuíferos, por ejemplo. Pues, por ejemplo, en el poniente almeriense monitorizamos más de 20 bombeos. En todos medimos caudal, medimos conductividad y medimos los niveles del bombeo. ¿A qué nos lleva eso? Eso nos lleva a colaborar en el proyecto de recuperación del acuífero, que lo que va a hacer es ver qué puntos pueden seguir bombeando o de qué forma, de qué manera puede aunar ese conocimiento para intentar que el acuífero se recargue, que la calidad del agua sea buena y que no siga sobreexplotado. Hay en una masa de agua grande
en la que hay tantos bombeos o en una pequeña en la que solo hay un par, es muy importante saber cómo funcionan los niveles, cómo funciona la conductividad para poder decidir, por así decirlo, qué pozo parar, qué pozo funciona, de qué manera tiene que funcionar para que pueda seguir obteniendo agua sin mermar la capacidad del acuífero. Muy bien, pues ya nos queda poco. Para finalizar, me gustaría que hicierais cada uno una reflexión final, muy corta, de cómo veis la tecnología y el riego en el olivar. Alguna reflexión final que quede como una conclusión. Bueno, me toca a mí, ¿no? Empezamos así, vamos siempre en este orden y ya vamos a seguir. Bueno, quizá antes de la conclusión, si me dejas un minutito, te voy a contar, voy a poner un ejemplo de lo que puede ser, de la pregunta que me hacía antes, qué puede ser importante investigar, por ejemplo. Vamos a ver, y para ello necesitamos resolver un problema. El problema, por ejemplo, las balsas. Nosotros tenemos un montón de balsas que fueron obligadas que se pusieron para almacenar el agua de invierno y luego poder utilizarla en primavera, verano, otoño. Bueno, pues esas balsas tienen una evaporación de agua importante. Han dado problemas históricos de manejo de algas que más o menos se van solucionando. Pero ahora con la nueva situación que tenemos de recursos eléctricos caros, como habéis comentado, existen posibilidades que se están empezando a poner, que es cubrir esas balsas con placas solares. Pues es una solución que puede ser interesante, hay que echarle los números evidentemente, pero puede ser una solución interesante para, primero, evitar la evaporación y por tanto incrementar el recurso agua, solucionar el problema de algas y otros microorganismos que puedan desarrollarse en el agua y que puedan obturar los goteros o los sistemas de filtrado, y además poder captar recursos eléctricos. Es decir, eso es un ejemplo de donde se puede trabajar y hay una capacidad de mejora infinita. Y luego, pues, al hilo de la pregunta que me has dicho, los retos pues, son los que nos van a ir marcando el día a día. Va surgiendo, cuando menos te lo esperas, pues te surge una nueva problemática que hay que intentar resolver, ¿no? Y ya digo, toda la tecnología, antes lo decíamos aquí, ¿no? Nosotros quizás somos los más primitivos, ¿no? Más del paleolítico, pero vamos viendo cómo la tecnología se va desarrollando a un ritmo tremendo. No toda la tecnología vale, pero mucha de ella sí puede ser utilizada. Y conforme el precio vaya siendo asequible, ¿por qué no, no? Y todo ello, pues, antes o después dará sus frutos, como es lógico, ¿no? Entonces, pues, los retos son múltiples, ¿no? Indeterminados. María. Yo ahí discrepo algo. Yo que como antes en la tertulia que tuvimos previa, yo decía, vengo del paleolítico, de los sensores. Bueno, en los últimos 20 años la tecnología, el tipo de sensores, en realidad no ha cambiado nada. Se han abaratado algunos, pero los mismos sensores que utilizaba en el año 2000 y antes para medir la humedad, para medir la planta, etcétera, estamos utilizando. Y lo hemos probado todo. Y lo hemos probado todo y al final tienes que decidir lo más adecuado porque al final los campos no son centros de investigación, sino son campos comerciales. Luego, para mí, a nivel tecnológico, lo más revolucionario que ha venido en la agricultura en los últimos años, desde el punto de vista tecnológico, es las imágenes de satélite. Sí. Hoy en día, una cosa es que todo el mundo cree que las sabe utilizar. Eso es otra historia. También venimos desde el año 2000 y antes trabajando con imágenes de satélite. ¿Y qué es lo que me encanta? Pues que a un nivel a un precio muy barato hoy en día, y es principal foco en el que estamos centrando, yo creo que por lo menos en mi empresa ahora mismo, el conocimiento, porque la tecnología no son gráficas de una sonda, es dotar de valor, es decir, dotar de algo que te sirva para la toma de decisión esas imágenes, de manera que sean una verdadera herramienta de gestión hídrica y entender realmente lo que esa gráfica de la teledetección, que no son colores de un mapa, sino índices, te están indicando de la transpiración de la planta, ¿no? De lo que está pasando, porque claro,
La tecnología existe hace mucho tiempo, el conocimiento existe y hay empresas que afortunadamente creo que estamos en la aplicación y en el ajuste de ese conocimiento en el día a día para echarlo a andar, con lo cual yo creo que ese es el presente. O sea, yo en tema de tecnología no me gusta hablar de futuro, me gusta hablar de presente. Esto es lo que hay soluciones acordes a cada agricultor, hay empresas que tenemos la posibilidad de gestionar grandes grupos, etcétera. O sea, no debe ser una dificultad, no debe ser algo que viene a darte más trabajo, al contrario, es una ayuda más, una solución más. Muy bien. José Luis, vamos a ir finalizando. ¿Tu reflexión final? Pues mira, mi reflexión final, yo creo que es que tenemos que trabajar todos los actores que aquí me refiero. Por un lado, las administraciones públicas, desde el punto de vista de necesidad de agua, eso sí que tarda tiempo en ejecutarse, que es mejora de infraestructuras para llevar el agua al regante. Tienen que seguir trabajando y no los pueden dejar en ningún momento, por supuesto. Después, desde el punto de vista de las comunidades regantes, hay que trabajar con la mejora de la gestión de todos los elementos que hay ahí, y los que entramos desde, como yo digo, desde el hidrante, desde la puerta de la tubería a la finca, somos las empresas que estamos en la parte final, pues a optimizar los recursos y a dar soluciones al agricultor para que cada gota de agua cuente y sirvan para conseguir mejores producciones, porque es un recurso limitado y cada día se están incrementando nuevas técnicas, como he hablado del olivar en seto, que piden más demanda de agua, y va a haber más transformación de secano a regadío, que se van a necesitar más recursos, y o somos racionales todos o nos vamos a quedar sin agua, ¿no? Esa es mi reflexión final. Muy bien. Y bueno, mi reflexión va un poco en la línea de lo que ellos dicen, y es que no hay futuro. No hay futuro, hay que hacer las cosas ahora. Lo que tengas a mano, por así decirlo, hazlo. Tienes conocimiento, busca tecnología. Tienes tecnología, busca conocimiento, porque hay un problema evidente con el agua que no va a ir a menos. Cuanto más tardes en adoptar esa tecnología o ese conocimiento, que yo en mi caso, por lo que a mí me afecta, debo decir que hay varias generaciones, incluso por debajo mía, de nativos digitales que lo van a demandar, que si no existe lo van a hacer, pero a día de hoy ya hay soluciones para aportar tecnología al conocimiento y empezar a dar solución al problema que hay a día de hoy. Pues tenemos que dar por finalizada la mesa redonda. Podemos seguir hablando mucho rato más, porque veo que ahora es cuando más está fluyendo, ¿no?, la comunicación entre vosotros. Pero bueno, este es el objetivo de hoy, analizar el papel de la tecnología. Han salido muchos temas, el conocimiento. La tecnología es una herramienta que hay que manejarla, hay que integrarla con el manejo y se pueden aportar, se están aportando soluciones para un manejo mucho más eficiente, que era el objetivo. Y está aquí, se están llevando a cabo muchas experiencias, y esto es una cosa que vais a amar, porque al final tenemos que producir de una forma mucho más eficiente y sostenible, ¿no? Y por eso estamos todos, ¿no? Pues agradeceros vuestra presencia aquí, vuestra aportación, que sinceramente ha sido muy enriquecedora, y bueno, y muchas gracias a todos, ¿eh? Gracias. Gracias. Muchas gracias. Es un placer. Gracias. Hasta luego, gracias. Pues listo.